a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 18. Con un amén nos ponemos de acuerdo. Damos gracias al Señor de estar de vuelta aquí con ustedes. Lo tenemos. Efesios capítulo 5, versículo 18. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Gracias por la salvación de nuestras almas. Gracias por el privilegio de estar reunidos en tu nombre. Ahora, amado Dios, te rogamos, te suplicamos que por medio de la exposición de tu palabra, tú ministres a cada uno de los corazones, Señor, comenzando por el del predicador, Padre amado, y cada uno de los que están escuchando aquí presencialmente y los que están escuchando por medio del internet y de la grabación, Padre Santo. Primeramente, que tu nombre sea glorificado, Señor, y que cada corazón sea edificado de acuerdo a la necesidad de cada uno. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. El tema de hoy es ser llenos del Espíritu Santo o la vida llena del Espíritu Santo. La vida llena del Espíritu Santo significa la vida gobernada por el Espíritu Santo. Y brevemente, siempre me gusta ir al contexto del pasaje que leo, porque como siempre he dicho, un texto fuera de contexto, ¿qué es? Un pretexto, ¿no? Entonces siempre es importante cuando nosotros estudiamos la Escritura, siempre mirar el contexto de lo que se está diciendo para entender el pensamiento completo del autor bíblico, ¿no? Vamos a ir un poquito para atrás hacia el versículo 15, donde dice el apóstol: mirad pues con diligencia. Mis hermanos, la vida cristiana no es una vida pasiva. No es una vida pasiva donde yo me siento a que Dios obre en mí, a que Dios me quite el mal humor, a que Dios coja y me amarre la lengua para que no hable yo lo que tengo, no deje de estar hablando lo que no tengo que estar hablando. O sea, no es una vida pasiva. Es una vida de acción en el Espíritu. Y aquí el apóstol dice: mirad pues con diligencia, cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. En una época como la que vivimos nosotros, que tantas cosas pelean por nuestra atención, desde el internet, el Facebook, el Netflix, las películas, la música, cuánta cosa está peleando y batallándose por nuestra atención. Es importante que nosotros aprovechemos el tiempo. Por eso dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Muchas personas dicen: yo no sé cuál será el plan de Dios en mi vida. Yo no sé qué quiere Dios conmigo. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Sabe cuál es el propósito de tu vida? Glorificar a Dios. Simple como eso. Glorificar a Dios. Pero para ser entendido de cuál sea la voluntad del Señor, ¿dónde usted va a ver la voluntad del Señor? En un sueño. Se metió un burro de arroz, frijoles, habichuelas antes de acostarse, salió soñando, ¿sabe Dios con qué? Y ahora dice que Dios le habló y le dio una visión y ahora esa es la voluntad de Dios. No, es la Escritura. Es la Escritura. Para entender y saber cuál es la voluntad de Dios tenemos que leer la Escritura. Y él dice: entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Y ahí, en ese contexto que nos habla de diligencia, que nos habla de no andar como necios, que nos habla de aprovechar bien el tiempo. Mi hermano, yo cada día, como le dije la semana pasada, estuve en un funeral de un hermano que tuve el privilegio de pastorearlo hace más de 25 años atrás. Me llamó la hermana, la viuda, en la semana para decirme que había partido con el Señor. Y cuando uno está ministrando en estos funerales, uno se da cuenta de lo frágil que es uno y lo corta que es la vida. Y a veces qué tanto uno la desperdicia, qué tanto tiempo uno desperdicia. O sea, cuando estamos en un funeral y yo le estaba hablando allí a las personas,
del funeral, esto nos debe de poner a meditar en cómo estamos, al entender la brevedad de la vida. Nos debe de poner a meditar cómo primeramente está nuestra relación con el Señor. Porque hoy estamos aquí, mañana puede ser que no. Puede ser que esta noche no estemos en este mundo. ¿Cómo está mi relación con el Señor primeramente? ¿Y cómo está mi relación con las personas que me rodean? Porque como vamos a ver más adelante, en la vida llena del Espíritu Santo, la vida llena del Espíritu Santo se va a reflejar en las relaciones de nosotros. Y es algo para meditar porque la vida es corta. Por eso entramos al versículo que leímos que dice, no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Una persona cuando se emborracha le cambia la personalidad, empieza a ver cosas que no son, lo que no se mueve lo ve moviéndose. O sea, ¿por qué? Porque está controlado por el efecto del alcohol. Y aquí la Escritura dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, primero da lo negativo y ahora da lo positivo, lo que sí tenemos, lo que no debemos y lo que sí tenemos que hacer. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Amén. Ahora, antes de entrar nosotros en lo que es la llenura del Espíritu Santo, yo quiero hacer una aclaración importante, porque a veces hay confusión dentro del pueblo evangélico en este asunto. Quiero hacer una diferencia importante entre lo que es el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes y es importante que nosotros entendamos cuál es la diferencia. Porque eso trae mucha confusión y puede traer mucha confusión a lo que es nuestra vida espiritual. Primeramente, el bautismo del Espíritu Santo fue prometido para los creyentes. Es una promesa, la vemos en Mateo capítulo 3, versículo 11. Juan, el Bautista, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, refiriéndose a Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Así que vemos que hay una promesa. Hay una promesa de ese bautismo del Espíritu Santo. Había sido prometido. Cuando vamos a Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 5, el Señor hablando dice, y estando juntos les mandó, o sea Jesús, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aquí vuelve el Señor Jesús a reafirmar esa promesa del bautismo del Espíritu Santo. Ahora bien, el bautismo del Espíritu Santo, como vamos a ver la diferencia de la llenura del Espíritu Santo, ocurre una sola vez y para siempre. Es una promesa a todos los creyentes. Y ocurre una sola vez. Vengan conmigo a 1 Corintios. Les doy la cita, pueden ver después el video. Pueden buscar, que no esté yo sacando nada de contexto. 1 Corintios capítulo 12, versículo 13. Dice el apóstol Pablo, porque por un solo espíritu fuimos, pasado. Por un solo espíritu fuimos en pasado. Todos, no dice algunos, todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos, no a algunos, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Así que estamos viendo aquí claramente, en el momento en que nosotros creemos, en ese momento, somos bautizados por el Espíritu Santo y venimos a formar parte del cuerpo de Cristo. Si usted no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, usted no es parte del cuerpo de Cristo. ¿Y cuándo es que somos bautizados? En el momento en que creemos. Les leo otra vez el pasaje. Porque por un solo espíritu fuimos
Acuérdense que cuando Pablo escribió esto ya fue mucho después de Pentecostés. Está aquí hablando de una iglesia mayoritariamente gentil. Y él les dice, porque por un solo espíritu fuimos en pasado todos, no algunos. No hay dos clases de creyentes. No hay unos creyentes que tienen bautismo del Espíritu Santo y otros que no lo tienen. No. No hay unos creyentes que están más elevados en espiritualidad porque han sido bautizados y otros que son menos espirituales, que sí son cristianos benditos, pero tú sabes, están como de segunda porque no han recibido el bautismo. No. Bíblicamente la Biblia nos enseña que todos los creyentes, en el momento que creímos, fuimos en pasado bautizados en un solo cuerpo. Por eso somos parte del cuerpo de Cristo. Decir que un creyente no ha sido bautizado en el Espíritu Santo sería decir que hay creyentes que no son parte del cuerpo de Cristo. Y esto es importante porque esto ha causado mucha confusión dentro del pueblo evangélico, donde vemos creyentes que se les tratan como que son cristianos de segunda porque supuestamente no tienen el bautismo del Espíritu Santo. Donde hay en algunas iglesias, esto lo experimentó el padrastro mío, no se le daba parte en nada de la iglesia, no podía ministrar en nada, no podía ni siquiera, yo creo, ni recoger la ofrenda, porque supuestamente él no tenía el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué decían que no tenía el bautismo del Espíritu Santo? Porque no hablaba en lenguas. ¿Ve? Pero aquí queremos ver todo por la Escritura, porque aquí no es lo que yo crea, aquí no es mi interpretación, es lo que dice la Escritura, lo que está claramente en la Escritura. Por eso ustedes ven que yo predicando constantemente les doy cita. No es que cito un versículo y me voy por aquí a hablar por aquí por allá, no. Constantemente todo lo que yo hablo tiene que estar respaldado por la Escritura. Ahora, ya vimos que está hablando en pasado. Y como vamos a ver, no hay mandato a buscar ser bautizados por el Espíritu. No hay mandato. Hay una promesa anterior al día de Pentecostés. La promesa del bautismo del Espíritu Santo. Pero después de Pentecostés, después de los primeros días de la iglesia primitiva, en ninguna de las cartas vemos que se haga un llamado o una exhortación o un mandato a buscar ser bautizados por el Espíritu Santo. Lo que sí vamos a ver, lo que sí hemos leído es que sí hay un mandato a ser llenos del Espíritu Santo, que es otra cosa, como vamos a ver. Ahora, alguien dirá, bueno, pero como en este caso, pero es que si no habla en lenguas, entonces no podemos comprobar que tal persona ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Y esa es la señal de que un creyente ha sido bautizado. Y por eso en muchas congregaciones, como en la que mencioné anteriormente, donde asistía mi padrastro y mi mamá, y muchos años atrás, no se le permitía participar en nada. ¿Por qué? Porque aparentemente no tenía el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no hablaba en lenguas. Y esa era la señal que ellos tenían que tener como prueba de que había sido bautizado por el Espíritu. Esto también yo me he topado con muchas personas, yo me he hablado, le he ministrado a muchas personas que se sienten hasta cierto punto como que Dios les ha abandonado, como que Dios no los quiere o como que Dios no se preocupa por ellos. ¿Por qué? Porque no hablan en lenguas. Entonces se sienten, ven a otros super espirituales y se ven ellos y ¿por qué el Señor llevo orando, ayunando, pidiéndoles, rogando? ¿Y por qué no me bautiza? Porque ya te bautizó. Porque ya te bautizó en el momento de creer. No, pero es que no veo la señal de que hablen lenguas. Venga conmigo a 1 Corintios capítulo 14, versículo 21. Como le digo, mis hermanos, aquí todo tiene que estar respaldado por la Escritura. 1 Corintios capítulo 14, versículo 21. Nuevamente el apóstol Pablo dice, en la ley está escrito, y aquí no tengo el tiempo para leerlo, pero es lo que está citando y se está refiriendo es a Isaías 28, versículos del 11 al 12. Usted lo puede anotar y lo puede buscar con calma. Aquí el apóstol lo que está citando es Isaías 28, del 11 al 12. Y dice el apóstol, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. ¿A qué se está refiriendo él? El profeta había estado
amonestando a la nación de Israel, amonestándole constantemente, reprendiéndolos. Dicho sea de paso, ese es el trabajo de un profeta, no de estos profetuchos que tenemos hoy en día, que lo que hace es todito profecía buena y este es el año que el Dios te va a bendecir y tengo una profecía privada para ti y todo. No. Los profetas del Antiguo Testamento reprendían al pueblo. Y el que es profeta, de hecho, un profeta es cualquier persona que habla de parte de Dios. Un predicador, un pastor, en el momento en que está exponiendo la palabra de Dios, está hablando de parte de Dios, o en ese sentido está profetizando, es un profeta. Profeta no es simplemente predecir el futuro como muchos piensan. Hoy en día tenemos muchas iglesias, personas que parecen más adivinos que profetas. Y las personas van todo a consultarlo con ellos, a ver qué es lo que Dios me dice, qué plan tiene. Vaya a la Escritura. Por eso es que tenemos tantas herejías. Por eso tenemos tanta confusión dentro de nuestras iglesias hoy en día. Yo no digo que Dios es soberano para hacer como Él quiere. Y yo no soy quien para decir que una persona que está en la India o en una selva por allá, que no tiene una Biblia en sus manos y a Dios se le da la gana de revelársele en una visión, lo puede hacer. Es soberano. Pero señores, no me venga a decir aquí que aquí donde todos tenemos Biblia y porque no nos da la gana de leerla, Dios nos va a estar hablando en visiones. No, señor. Usted sabe la sangre que ha costado que usted y yo tengamos esta Biblia en las manos. La sangre de mártires que fueron quemados por simplemente traducir esto en el idioma del pueblo por la supuesta iglesia de Cristo. Ahora, cuando el profeta está diciendo esto, en la ley está escrito, citando Isaías 28, 11 al 12, en otras lenguas, lengua significa idiomas. Idiomas es lo que significa lengua. De hecho, cuando vemos lenguas en el Nuevo Testamento, la palabra en griego es glosa, que significa idioma. Y cuando usted va al libro de los Hechos, usted va a ver todos los idiomas que hablaron. O sea, no fueron jeringosas, no fueron disparates, no, fueron idiomas que entendieron. Yo le he puesto a ustedes ya el ejemplo anteriormente. Usted va a su país, sea Colombia, sea Venezuela, sea Puerto Rico, sea Cuba, y lo que es un campesino, un guajiro, montañés, como lo quiera llamar, que nunca ha salido de ese campo, que no tiene ninguna educación, y usted que viene de aquí de Estados Unidos va y lo escucha usted a este jíbaro, a este campesino, hablando un inglés perfecto, hablando las maravillas de Dios. Eso sería el don de lengua genuino. Eso fue lo que ocurrió en Pentecostés. Hablaron diferentes idiomas, idiomas no aprendidos. Idiomas no aprendidos. O sea, eso fue lo que ocurrió. Entonces, cuando él está aquí hablando, cuando está hablando aquí Pablo, citando al profeta Isaías, que él dice, como en la ley está escrito en otras lenguas, en otros idiomas y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aún así me oirán, dice el Señor. Se está refiriendo, dice, así que las lenguas son, oiga bien, por señal. ¿A quién? ¿Para quién las lenguas son por señal? Para nosotros. Para nosotros los cristianos, para saber que alguien ha recibido el Espíritu Santo. Mire, siga leyendo. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Recientemente estaba yo en una congregación, en un lugar en Puerto Rico. Y he visto a esta señora, se supone que es una profeta, yendo donde los incrédulos a darle profecía. Contradiciendo completamente la Escritura. No, pero pastor, el Señor hace como Él quiere. Sí, Él hace como Él quiere, pero Él no va a contradecir lo que su propio Espíritu Santo puso en la Escritura. Por eso es que nosotros podemos saber cuando las cosas son de Dios o no. Pero si no estudiamos la Escritura, ¿cómo vamos a saber? Entonces somos mangoneados de aquí para allá, para cualquier lado, con todo viento de doctrina. Porque no entendemos, no sabemos. Nosotros no podemos basar nuestra teología o lo que creemos simplemente en la experiencia. No, en la experiencia no. Alguien me puede decir, no, pero pastor, usted no puede hablar de lo que usted no ha experimentado. Ah, bueno, pues entonces yo no podré decirle a un homosexual que eso es pecado porque yo no he experimentado eso.
Porque entonces bien me puede decir a mí, no es que usted no puede saber cómo uno se siente porque usted no ha experimentado esto. No es que yo no tengo que experimentarlo, yo tengo que ver lo que dice la Escritura. Así de simple. Volviendo otra vez atrás a Isaías, cuando él está diciendo, lo que él se está refiriendo es después que él habló a la nación de Israel, después que la reprendió, después que le dijo, porque ese es el trabajo del profeta, ese es el trabajo del hombre de Dios. Tiene que dar las buenas nuevas, pero tiene que corregir. ¿Se acuerda cuando vimos aquí la caída de David? ¿Qué fue lo que hizo el profeta Natán? Le fue a pasar la mano, se fue a tomar un selfie o una foto con el rey David, como hacen hoy en día alrededor de los presidentes, todos estos supuestos pastores y hombres de Dios y mujeres de Dios, a tomarse la foto, pero nadie reprende, nadie corrige, nadie dice nada. No, Natán fue y lo corrigió. Le dijo, ese hombre digno de muerte eres tú. Ese es el trabajo del profeta, del hombre de Dios, del predicador, del pastor. No es pasar la mano al pecado. Ahora, ¿qué es lo que sucede aquí? Después que Isaías le había amonestado a este pueblo y el pueblo seguía rechazando y rechazando y rechazando, entonces que les da esta profecía. Él le dice, ¿sabe qué? Cuando aquí vengan los asirios y en otra lengua que no es la lengua, el idioma de ustedes los oigan hablando en su tierra, esa es la señal que el juicio de Dios ha caído sobre ustedes. Y ahora el apóstol Pablo cita eso, pero aplicándolo en el Nuevo Testamento. Y cuando los judíos incrédulos oyeron a estos judíos hablar en otras lenguas que no eran la lengua de ellos, algunos dijeron, esto están borrachos, esto no, pero la gente que venían de afuera, los judíos que venían del exterior, entendieron lo que estaban diciendo en sus propios idiomas. Como dije, como usted va a su país y en español, en un inglés perfecto, usted escucha hablar las maravillas de Dios a alguien que nunca ha salido del campo. Eso fue lo que pasó y eso es lo que el apóstol está diciendo aquí. Aplique esa profecía ahora al Nuevo Testamento. Y cuando se hablaron en otros idiomas, esa fue la señal contra Israel. Cuando ellos escucharon, igual que el antiguo Israel, cuando escuchó a los asirios hablar la lengua de ellos en su país, aquí cuando escucharon el hablar a los apóstoles o a los discípulos en otros idiomas que no era el de ellos, eso fue la señal de Dios contra el pueblo de Israel, contra la nación que lo había rechazado, que había dicho que caiga su sangre sobre nuestras cabezas y la de nuestros hijos, ¿se acuerdan? Por eso es que Pablo está diciendo, y lo deja claro, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes. Entonces, ¿por qué nosotros como creyentes estamos buscando confirmar las lenguas, que alguien hable en lengua para confirmar que ha recibido el bautismo del Espíritu Santo? ¿Por qué? No, pero pastor, es que a ustedes se les está olvidando que en el libro de los Hechos, los discípulos sí los recibieron el día de Pentecostés, pero después habían otros que no lo recibieron y lo recibieron después, y así en casa de Cornelio y así sucesivamente, ¿verdad? Acuérdense, el libro de los Hechos es un libro histórico, es una narración. Usted tiene que hacer una diferencia cuando usted lee un libro histórico de la Biblia, es un libro inspirado, y cuando usted está leyendo una epístola o un mandato. Cuando usted lee, por ejemplo, aquí en Efesios hay un mandato, ser llenos del Espíritu Santo. Eso es un mandato. Por ejemplo, cuando usted está leyendo en el mismo libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira mintieron, Pedro le dijo, o sea, no mintieron a Dios sino al Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Cayeron muertos. ¿Es eso algo que va a ser repetitivo en la historia de la iglesia? No. Hermano, estuvieran cayendo la gente como pollos en las iglesias. Es que estarían cayendo como pollos. Si yo sé de personas que han metido la mano en las ofrendas y se han tumbado y se han robado las cosas. O sea, eso fue algo que ocurrió, que la Biblia nos está enseñando lo que ocurrió, una narración. Pero no es algo que para nosotros agarrarle el ejemplo y decir, bueno, pues a ver, ¿quién le está robando aquí a Dios? Que va a caer muerto como un pollo ya mismo. No. Lo mismo como le he puesto el ejemplo de las murallas de Jericó. Dios lo mandó a dar 7 vueltas. ¿Es eso algo para nosotros repetir? ¿Es eso un mandato que usted y yo cuando querramos conquistar algo? Ustedes están orando por aquel edificio como templo. Ahora van y le dan 7 vueltas allí. No. Y yo he visto eso. O darle 7 vueltas a un carro. Lo he visto también.
¿Y qué va? Dice, no, pero es que es bíblico, mira, Josué lo hizo, sí, pero eso fue un mandato a Josué y eso está en un libro histórico para el conocimiento de nosotros. Pero no es un mandato ni necesariamente un ejemplo a seguir. Lo mismo que con los querubines del arca. Amigos católicos vienen y me dicen, bueno, es que sí, es verdad que Éxodo 24 dice, no te harás imagen de nada de lo que hay en el cielo y en la tierra y no te postrarás a ella. Pero hay excepciones porque el mismo Señor mandó a hacer los querubines, los dos querubines que iban en el arca. Sí, pero eso fue una orden específicamente, en un momento específico, a personas específicas. Y fue a la nación de Israel y fue para el arca. No fue para que se postraran a ella, no fue para que la adoraran, ni nada de eso. Lo mismo cuando mandó a hacer la culebra de bronce. Había una enseñanza que después se iba a aplicar, así mismo como fue levantada esa culebra de bronce, así mismo va a ser Jesucristo. ¿Y qué pasó? Porque el pueblo después en su idolatría empezaron a adorar la culebra esa y la tuvieron que destruir. Pero no fue un momento dado. Entonces, si no hacemos la diferencia entre lo que es un mandato y lo que es un hecho histórico, entonces nos confundimos. Y ahí es que muchos hermanos, queridos hermanos, apreciados hermanos, que son hermanos en Cristo, pero tienen una confusión terrible con esto. Entonces, porque en el libro de los Hechos, que es un libro histórico, ocurrió de una manera, esperan que así siga ocurriendo. Pero no, porque ya vemos años después que Pablo dice, por un solo espíritu fuimos pasados, todos, no algunos, bautizados en un solo cuerpo. Y a esta altura, buscar como señal, hablar en lenguas, es ir en contra de la Escritura, porque la Escritura dice que usted y yo como creyente, la señal de las lenguas no son para nosotros, sino para quién, para los incrédulos, y en específico para los incrédulos judíos. Ese es el contexto, mi hermano, contexto. Pero la profecía no a los creyentes, sino a los incrédulos. Como le dije, hace poco estuve yo en una situación donde había una pareja de incrédulos, amistades mías, les estaba hablando yo la palabra, era una reunión informal, estábamos en un almuerzo, les estaba yo hablando la palabra, ellos me habían oído predicar el viernes anterior cuando yo traje el mensaje aquel de el casi cristiano, los invité a ese lonche, almuerzo, les estaba ministrando y viene esta señora y de repente los coge así, agárrense en las manos. Yo Jehová les digo esto y esto y esto. Y yo, ay Dios mío. Yo de verdad que tuve que ejercer de verdad la paciencia. Porque es que me dieron, señora, por favor. O sea, pero va a espantar. Así no es. Así no es. Primeramente que la Biblia dice aquí que la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Y esta señora lo estaba haciendo todo al revés. A unas personas incrédulas dándole que profecía supuestamente de parte de Dios. Dicho sea de paso, antes de yo predicar también me zumbó una a mí. Y yo, ay Dios mío, yo estaba sentado así porque ya se han sentado los pastores y los ministros ahí al frente en las de eso y viene la señora y se me pega, no, tengo un mensaje que Dios me dice tal y tal y tal cosa. Y yo, sí, ok. Me contuve porque por lo general yo le digo, mire, deme el capítulo y el versículo, ¿sabe? Pero me contuve, iba a predicar, después estaba unos minutos de predicar y dije, bueno, está bien, sí, ok. Claro, después del servicio vino la señora a preguntarme, después cogió la prédica, que vio que iba por otro lado. Pero bueno, en fin, lo que le quiero decir es, las profecías no son para los incrédulos, sino para los creyentes. Las lenguas, entonces, para pasar esta página, mis hermanos, tal vez aquí no, pero sí personas que están viendo por el internet o que están viendo la grabación, que se sienten cristianos de segunda clase porque no hablan en lengua, no, que se sienten que Dios los ha echado para el lado, que se sienten que no son lo suficientemente espiritual, que se sienten que no tienen el bautismo y están rogando, como yo he oído a muchos pastores decir, usted tiene que rogar, usted tiene que pedir en ayuno. Bueno, en una ocasión a una persona, yo que una de estas personas le dijo, bueno, tú empiezas a hablar con la lengua enredada, que olvídate que por ahí van a salir las lenguas. No, mi hermano, no, así no es,
Así no es. O sea, así no es. Pero estas son las cosas que estamos viendo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Personas entonces que en algunas iglesias se sienten como de segunda clase, se sienten como que Dios no quiere nada con ellos. ¿Por qué? Porque supuestamente no hablan en lengua. Entonces los que hablan en lengua se sienten que son súper espirituales cuando a lo mejor no manifiestan por ninguna parte lo que es el fruto ni la llenura del Espíritu Santo. Porque como vamos a ver, y he hecho esta distinción, lo que es la llenura del Espíritu Santo es muy diferente. En la llenura sí hay un mandato. En el bautismo del Espíritu Santo no. Ocurre una vez para siempre. ¿Cuándo? En el momento de la conversión. La Biblia dice, si usted no tiene el Espíritu, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal que no es de él. Así que no hay tal cosa como un cristiano sin Espíritu Santo. No hay tal cosa como un cristiano sin el bautismo del Espíritu Santo. Así que no se sienta un cristiano de segunda. No esté irritado con Dios o como que Dios lo ha menospreciado a usted porque no le ha dado supuestamente el bautismo. Si usted ha creído genuinamente, usted ha sido bautizado por el Espíritu Santo y usted es parte del cuerpo de Cristo. Y no busque las lenguas porque no son por señal a los creyentes. Amén. Ahora, como sí vamos a ver, la llenura del Espíritu Santo sí es un mandato. Sí es un mandato. Y no se recibe automáticamente. Una persona automáticamente no está llena del Espíritu Santo. En el momento en que una persona cree, no tiene que hacer nada. Pasivamente recibe el bautismo del Espíritu Santo, es injertado al cuerpo de Cristo. Pero la llenura del Espíritu Santo no. Y aquí es que queremos hacer la diferencia. Volvemos a Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, mandato. Antes, esto no es una opción, esto no es si a usted le parece, esto no es si usted se siente con ganas de llenarse del Espíritu Santo, no. Antes, bien, sed llenos del Espíritu. Y como vamos a ver, y no tengo el tiempo aquí ahora para buscarlo, pero usted puede ver, la experiencia de ser lleno del Espíritu Santo es más de una vez. El bautismo ocurre una vez y para siempre, pero la llenura no. Usted puede estar lleno del Espíritu Santo hoy y mañana no. Usted puede pasar esta semana llena del Espíritu Santo y la semana que viene no. Por eso el mandato es una cosa continua. La vida del creyente es una vida de continuo arrepentimiento, de continua búsqueda, de continua batalla contra esta carne. Continua. Ahora, usted puede ver, les voy a dar la cita, las puede buscar con calma, a Hechos 4:8, Hechos capítulo 4 versículo 8 y Hechos capítulo 4 versículo 31, donde vemos que esta experiencia de ser llenos del Espíritu Santo se repite. Ser llenos del Espíritu Santo, y repito, ser llenos significa ser controlados, gobernados por el Espíritu Santo. Es un requisito para el ministerio. Aún, como vemos aquí, cuando escogieron los primeros diáconos, Hechos capítulo 6, versículo 3, dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Note bien. Para el ministerio era necesario ¿qué? Tener buen testimonio. Usted no puede tener buen testimonio, usted no puede servir en el ministerio si su testimonio está por el piso. Si usted tiene una fama afuera, si van a su trabajo y usted es un charlatán, una persona que se roba el tiempo, que está haciendo chistes rojo, colorado o fresco de doble sentido, que su lengua es una lengua mal hablada, chismosa, señores, eso no es buen testimonio. La persona tiene que tener un buen testimonio. Buen testimonio y ser lleno del Espíritu Santo. Una vida gobernada por el Espíritu Santo. Una vida gobernada por el Espíritu Santo va a tener un buen testimonio. No solamente de los de adentro de la iglesia, sino de los de afuera también. Entonces, para ir concluyendo, ser lleno del Espíritu Santo es ser gobernado por Él. Oiga bien,
cuando hablamos de ser gobernado, esto no tiene que ver nada que con que usted cogió y se tiró al piso ahí, que dio 5 brincos, que salió como un canguro por ahí corriendo por las de esos de la silla. Eso no tiene que ver nada con eso. Ni con estarle dando golpes en la espinilla al hermano que está al lado de usted. Y usted dirá, bueno, pero ¿qué usted está hablando? Cosas que yo he visto. Cosas que yo he visto. En supuestas manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, como dice en 1 Corintios capítulo 14, es un Dios de orden. Dios es Dios de orden, no de confusión. En una ocasión recuerdo un hermano que visitó una congregación de estos, una hermana cubana ella. Aquella hermana, nosotros, algo parecido a lo de aquí, nosotros alquilábamos en ese local, pero por la noche la iglesia, que eran los que rentaban el sitio, a quienes nosotros estábamos rentando, tenían un servicio. Eso era en Miami. Yo vivía, imagínate, por donde iba ahora en Támara, que entonces yo por la noche no tenía servicio. Pues la hermana tenía ganas de ir a la iglesia esa noche y se fue para ese servicio, en el mismo lugar que nosotros lo tenemos. Bueno, pues me contó esa hermana el próximo domingo, pastor, usted no sabe lo que me ha pasado, ¿okay? Y me ha empezado a contar que allí de repente se formó un titingó allí, un revolú, un sal para afuera, yo no sé, como usted le quiera llamar. Se formó un titingó allí, a la hermana le han dado una patada en la espinilla, que la hermana se dobló así, la cogieron y la tiraron al piso. Bueno, la hermana salió toda enmoruzada allí, toda enleñada, salió de aquel sitio. Mi hermano, eso no tiene que ver nada con el mover del Espíritu Santo. Cuando el trabajo del Espíritu Santo es redarguir de pecado. Si el Espíritu Santo empieza a moverse aquí empezamos todos a llorar por el pecado de nosotros, a arrepentirnos, a clamar por el perdón de Dios. Las almas a arrepentirse y a venir a Cristo. Ese es el mover y el poder del Espíritu Santo. Y a veces confundimos, porque entonces lo que hacemos es que hay personas que creen que son espirituales cuando no lo son. Porque pueden brincar, saltar y hablar en lengua, pero con esa misma lengua azotan a todo el que se lleva, a todo el que se le cruza. Sí, como decía mi abuelita, cuando fulano se muera va a tener que tener 2 ataúdes, uno para él y otro para la lengua. Sí, mi hermano, eso pasa. Entonces, la vida llena del Espíritu Santo es ser gobernada por Él. Cuando dice, no se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos. También aquí se presentó, no sé, aquí tal vez los hermanos que tienen más tiempo y un poquito más de conocimiento, para la época de los 90. Aquí salió el movimiento ese de la risa y el movimiento ese de Toronto y todos esos líos de las señales que supuestamente, basado en este versículo, decían, así como la persona está borracha dando tumbo así, pues cuando una persona está llena del Espíritu Santo también va dando tumbo y cayéndose por ahí. No, mi hermano, no, nada que ver. Hacían cosas peores. Algunos empezaron a ladrar como perros y a orinarse ahí al lado del altar. No estoy exagerando, mi hermano. Busque información. Eso pasó para la época de los 90 en Canadá. Y la supuesta risa santa y todo ese lío. Eso no tiene que ver nada con llenura ni con ser gobernado por el Espíritu Santo. Gobernado por el Espíritu Santo es cuando a mí me ofenden y yo perdono. Eso sí, tiene que estar uno gobernado por el Espíritu Santo. Cuando insultan a uno y uno en verdad con lo que tiene ganas de insultarlo, darle contra el piso a la persona, y como decimos nosotros, hace buche y no lo hace. O sea, es una persona que está gobernada. Y vamos a ver la semana que viene, ustedes ya sabrán que ahí ni hemos entrado, no hemos entrado ni al versículo 21, así que eso para la semana que viene. Esto es prácticamente una introducción. Así que vemos que ser lleno del Espíritu Santo es ser gobernado. Es una vida de obediencia a su palabra, como veremos en los próximos versículos. Se refleja en el diario vivir. La vida llena del Espíritu Santo se refleja en el diario vivir y principalmente en las relaciones familiares y con quienes nos rodean. Una vida del Espíritu Santo, ¿sabe dónde primero se va a manifestar? No es aquí, es en su casa y es entre sus familiares. Y no importa el ministerio que usted tenga aquí en la iglesia. Y lo que usted haga aquí en la iglesia, cómo se comporta usted en su casa, ahí es que se ve si usted es una persona llena del Espíritu Santo, sí o no. Y lo vamos a ver, estos no son embelecos míos, aquí lo vamos a ver en la Escritura. Aquí vamos a ver, porque vamos a empezar la semana que viene por el matrimonio.
lo que es el matrimonio de una pareja llena del Espíritu Santo, tanto la mujer como el hombre. Y se va a reflejar en la relación de los hijos con los padres con los hijos. Ahí es que vamos a ver que si somos o no llenos del Espíritu Santo, porque aquí es fácil todito aparentar lo que somos lo que no somos. Y aquí a nadie difícilmente se le va a escapar una mala palabra, pero a lo mejor en su casa sí. Y no es que se le escape, que a lo mejor las usa constantemente. Y después los mismos familiares por los cuales usted está orando y diciéndole, no, mijo, ven a Cristo, pero al ver ese testimonio suyo en la casa, lo menos que quiere saber es de Cristo. Y tal vez no se lo dice por respeto, pero lo que está viendo es tremenda hipocresía. Al ver cómo nos comportamos aquí de una manera y muy espirituales, pero somos otras personas en la casa. Eso ocurre, mis hermanos. Yo no estoy aquí en los hogares de ustedes, yo no puedo decir. Yo estoy hablando en términos generales. Pero eso ocurre. Como vamos a ver, la vida llena del Espíritu Santo empieza manifestándose en el hogar, en la familia, que es lo más que el diablo está atacando, que siempre ha atacado y que está atacando con esta Agenda 2030 globalista. Lo primero que están atacando es la familia. Pero la vida llena del Espíritu Santo, controlado por el Espíritu Santo, comienza en la familia. Se va a reflejar en el diario vivir y principalmente en las relaciones familiares y con quienes nos rodean. En el trabajo, en la casa, con los vecinos. Una vida en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría, es una vida, no una vida de quejas, no una vida de haciéndome la víctima, no una vida quejándome de por qué me pasa esto, por qué a mí. Diciéndole a Dios, Señor, ¿por qué yo? Oh God, why me? Y Dios le dice, well, why not? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo me quedo asombrado. Mire, esta persona que yo estuve ministrando, esta hermana, que el marido partió con el Señor, hace unos meses había perdido a la mamá. Digo, wow, yo venía hablando con mi esposa, yo no me imagino perder, yo no quiero ni pensar el día que yo pierda a mi mamá. Soy creyente, sé que parte con el Señor, no quiero imaginarme ese día. Y peor aún que pierda yo a mi mamá y 3 meses después pierda a mi esposa. Pero hay personas que están pasando eso. Esta hermana lo pasó y me lo contó. Y yo digo, Señor, yo no sé qué hay. Qué misericordia grande. Hace poco escuché de una amistad que tengo en Facebook en Puerto Rico. Se murió la mamá unos meses atrás. Después se murió el hermano y el mes pasado le asesinaron la hija. Y él dice, mi fortaleza es Jesucristo. Yo digo, Señor, yo no me imagino eso. Me imagino que el Señor le dará la fuerza a uno en el momento. Entonces, mi hermano, tenemos que ser agradecidos, no podemos estarnos quejando. Acuérdese, cuando usted y yo no tenemos zapatos, hay otro que no tiene pie. Siempre recordemos eso, mi hermano. Así que la vida llena del Espíritu Santo es una vida no de quejas, sino de agradecimiento a Dios continuamente. Para terminar, los versículos que siguen después del versículo 18. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una vida de agradecimiento, una vida no de queja, una vida que glorifica, que da gracias al Señor, es una vida llena del Espíritu Santo. Dando siempre gracias por todo, no por lo que a usted a mí nos parece. Bueno, por esto doy gracias, pero por aquello no. Por todo. Por todo. Al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y esa vida, como vamos a ver en el versículo 21, que es el contexto de la vida llena del Espíritu Santo, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. La vida llena del Espíritu Santo es una vida de un mutuo sometimiento. ¿Y dónde comienza? En el matrimonio. Y ahí vamos a estar la semana que viene. Ahí vamos a estar en la semana que viene. Mire cómo empieza. Ahí le voy a tirar un lado. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Uy, pastor, qué machismo, eso es patriarcado. Eso lo está diciendo el Señor. Y sigue, porque el marido, bueno, no, ahí vamos a dejar. Lo voy a dejar, no, ahí lo voy a dejar. Ahora no me falte nadie, las hermanas no me falten el domingo que viene, que aquí para todo.
empieza fuerte para ustedes, pero va a ver que la responsabilidad del marido, yo me atrevo a decir, aún mayor, porque el marido tiene que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero vamos a ver cómo la vida llena del Espíritu Santo comienza manifestándose en el matrimonio. Y hoy en día muchos matrimonios cristianos, podemos ir a 20.000 conferencias, podemos leer 20.000 libros y no está mal nada de eso, al revés, son cosas que ayudan. Pero de nada sirve si no obedecemos la palabra de Dios. Porque cuando esto se desajusta, cuando es la mujer la que lleva la batuta en la casa, cuando es el marido el que se somete, cuando el marido no trata a la mujer como un vaso frágil, como dice la Escritura, mire, no importa las conferencias ni todo lo que usted vea, no va para ningún lado, ni todos los libros que lea. Y esto solamente, alguien dirá, bueno, esto solamente se puede lograr, ¿sabe cómo? Una vida gobernada por el Espíritu Santo. Un matrimonio gobernado por el Espíritu Santo. Unos hijos gobernados por el Espíritu Santo. Padres gobernados por el Espíritu Santo, el trato que le van a dar a sus hijos. Usted como trabajador en su trabajo, gobernado por el Espíritu Santo. Usted como jefe, gobernado por el Espíritu Santo. Usted como ciudadano, gobernado por el Espíritu Santo. Todo eso vamos a empezar con el favor de Dios la semana que viene. Ahora, el primer paso es usted estar en Cristo. Usted no puede ser lleno del Espíritu Santo y si le garantizo, usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Y esa es la exhortación que les hago a cualquiera que está aquí o a los que están viendo por medio del video o medio del Facebook Live. Asegúrense de estar en Cristo. No es decir yo simplemente creo en Cristo. No, los demonios creen y tiemblan. Es venir a Cristo dolido por nuestro pecado. Si el Espíritu Santo ha obrado en nuestros corazones, vamos a sentir ese dolor por el pecado. ¿Qué puedo hacer? Como dijeron los judíos a Pedro cuando él les dijo claramente, ustedes crucificaron al Hijo de Dios por mano de los romanos, pero fueron ustedes. ¿Y qué dijeron? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué fue lo que le dijo? Levanten la mano y repita esta oración. No, arrepentidos. Arrepentidos. Y eso es lo que el Señor pide. Arrepentimiento y creer en nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Amén. Si alguien, ahora cuando yo ore, clame al Señor. Los que están por medio del video, los que están por medio del Facebook, en todas partes, oren, clamen al Señor. Clamen al Señor. Cualquier pregunta, hable conmigo después del servicio, con mucho gusto le atiendo y le contesto cualquier pregunta que usted tenga. Queremos ayudarle. Estoy yo, están los diáconos para ayudarle en su caminar con Cristo, en cualquier duda que tengan. Y los que están viendo por medio del video, ahí en los comentarios dejen su pregunta y nosotros con mucho gusto le vamos a estar contestando. Amén. Así que oramos. Padre amantísimo Dios, tu semilla ha sido ya tirada, Dios regada. Señor, rogamos ahora que sea tu Espíritu Santo el que dé el crecimiento, Padre Santo, para la gloria y honra de tu nombre. Señor, si alguien no te conoce, inquiétale, mi amado Dios. No le dejes quieto hasta que esa persona venga a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Y ayúdanos a nosotros, los que ya hemos creído, Señor, a no ser hipócritas, sino aplicarnos esta palabra que se ha predicado hoy, a ser llenos verdaderamente, gobernados, controlados por tu Santo Espíritu. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.